Para poder entender los edificios hoy en día hay que ir viendo cómo la arquitectura fue evolucionando desde el modernismo hasta llegar a lo que es el estilo internacional que vimos en clase. Comenzando por el modernismo en Art Nouveau, vamos a dar un poquito de contexto. En esta época utilizaban muchas decoraciones de naturaleza o motivos de naturaleza, ya que buscaban traer el campo de regreso a las ciudades, debido a que las personas se tenían que mudar del campo a las ciudades para trabajar. Algunos edificios importantes de este movimiento es la Tassel House por Víctor Horta y pues todos los edificios de Gaudí. Este estilo, la verdad, estaba caracterizado por utilizar mucha ornamentación. Además de esos motivos naturales, era como un exceso de decoración y cosas mucho más extravagantes. Es por eso que a partir de este movimiento sale lo que es la Glasgow y la Vienna Association, en donde se sigue viendo este uso de motivos naturales, pero de una manera mucho más sobria y mucho más tranquila en comparación a lo que previamente se había estado viendo en el Art Nouveau de otras áreas de Europa. Específicamente, la Vienna Association sucedió en Austria, y uno de los edificios más importantes de este movimiento o de este estilo es la Vienna Association, que tiene la Golden Cabbage. Este edificio fue diseñado por Joseph Ulbricht, y esta Golden Cabbage o col dorada es la que demuestra estos motivos naturales, pero en general, si quitas ese elemento, el resto del edificio se ve mucho más sobre, mucho más tranquilo en comparación a lo que previamente se tenía. Y esto sí nos va dando ese enlace que se buscaba con el Art Nouveau después, y vamos entendiendo cómo todos los estilos se van ligando uno con otro, y hasta llegar a cómo esas mismas influencias se pueden ver en la actualidad en los edificios todo alrededor nuestro. Por otro lado, en la Glasgow tiene la Glasgow School of Art, que fue diseñada por René Mackintosh, y al igual en el exterior es mucho más sobria en comparación al otro tipo, o sea, en comparación al Art Nouveau, pero los interiores sí tienen un poco más de decoración, pero al mismo tiempo se sigue viendo mucho más tranquilo y mucho más sobrio, o sea, sí se va viendo esa como evolución tranquila. Después tenemos a Adolf Loos, que también este personaje nos demuestra mucho este cambio, ya que él escribió su libro de que la ornamentación era un crimen, y que todo este exceso de decoración él estaba muy en contra de ella. Entonces, con todas estas ideologías que él empezaba a mencionar, se van demostrando en los edificios que se hacen en ese momento, en esa época, y luego que se ven en la actualidad, que ya hay muchas veces donde ya no vemos, ya no es común ver ese tipo de exceso de ornamentación en edificios. Después de ese estilo tenemos lo que es la Futuristic Architecture, que son ideologías que planteó Antonio Saintella, las cuales mencionaba que tienen que ser edificios de muchos niveles, que sean de diversos usos para concentrar la vida de las personas, y que el tráfico y todo se concentrara en las personas, que hubiera catwalks y como estos cinturones donde hubiera alta velocidad, pero que también todo se fuera de una manera más céntrica y más concentrada. Esto en parte se puede relacionar con lo que hoy en día vemos en nuestros edificios, como muchos tienen muchos usos, y se busca como que un poco de esa, que todo se tenga una urbanización mucho más conectada en comparación a antes. Y también pues aquí hacerle mención de algunos tipos de materiales como el acero y el vidrio, y algunos tipos de detalles más específicos, pero sigue ya teniendo este cambio en comparación a lo que se tenía antes. Y este estilo da paso a lo que es la German Bergman. Este estilo es donde se hace todavía mucho más, o sea, se sigue viendo como que esa sobriedad ya, pero siguen siendo como que formas un poco más extrañas, se podría decir. Y lo importante de este estilo es que quitan la función estructural de las fachadas. Entonces es donde se empiezan a ver ventanales de piso a techo o ventanales en las esquinas. Un ejemplo de esto es en el AEG Turbine Factory por Peter Behrens, donde se muestran ese tipo de usos de vidrio y de acero que nunca antes se habían visto. Y ahora esto sí es común verlo, hasta aún en la actualidad en algunos edificios por la ciudad. Podemos ver este tipo de ventanales enormes donde no tienes ninguna columna que estorbe o que interrumpa estos ventanales. Y se puede venir que estas ideologías o este tipo de estilos vienen desde esta época. Eso lo querían porque los alemanes querían como sobresalir de toda la competencia europea. O sea, sentían que tenían que hacer algo diferente, y esto fue lo que lograron. Y por último luego tenemos lo que es el Das Style, donde con ideologías del neoplasticismo y el expresionismo lograron hacer algo todavía más, regresaron a formas más geométricas, utilizaban colores primarios y se reducían a lo máximo los elementos. O sea, querían que todo fuera lo más recto y tranquilo y sobrio posible. Un ejemplo de esto es la Richard Schroeder House, hecha o diseñada por Gerrit Rietveld, donde se muestra esto de todo más geométrico, los mismos colores, todo más sobrio, y ya todo tiene como que un orden más específico en comparación a lo que teníamos previamente. Bueno, hablando un poquito sobre la Bauhaus,
Uno de sus fundadores fue Walter Gropius, y esta fue una escuela que se enfocaba en, más que nada, dejar a un lado todo este tema de la ornamentación y enfocarse más en la simplicidad y en la racionalización. Esto a través de hacer como los procesos de diseño y construcción más eficientes y hacer uso de formas más simples, geometrías, volúmenes y líneas rectas que fueran como volver a lo básico, así también como los colores. Y también se enfocaban mucho en como la distribución espacial, que hacen más espacios abiertos, y también se hacían fachadas más ligeras, y se estaba utilizando más el vidrio, el concreto y el acero. Un edificio representativo de la Bauhaus es la Faust Factory, la cual se puede observar que tiene esta fachada que aparenta ser muy ligera con todo este vidrio, y tiene formas muy simples, un color muy simple, y se enfoca mucho como en la distribución eficiente de los espacios dentro y fuera de este edificio. Bueno, en cuanto al Art Deco, este es un movimiento que expresa mucho el nacionalismo, por lo que en edificios de Estados Unidos se pueden ver elementos como el Bald Eagle, y en México se pueden ver elementos como el águila comiéndose la serpiente. Entonces sí buscaban expresar como este orgullo sobre el país, y también se caracterizaban por querer mostrar mucho lujo y modernidad en sus fachadas, por lo que usaban materiales muy caros como el acero inoxidable, el aluminio, la madera, la piel de cebra y otros. Y también pues lo expresaban a través de formas geométricas un poquito más complejas y ornamentación más lujosa. Y también algo que hacían era que entre más aumentaba la altura del edificio se iban haciendo arremetimientos para que se pueda liberar un poco más la vista de las calles y no se vea como que una sola forma extruida, y se sienta más libre y haya más ventilación, iluminación y vistas. Y pues un ejemplo de esto es el Empire State Building en Estados Unidos. En cuanto a la arquitectura streamline, ese es un movimiento que sigue teniendo como esa simplicidad de forma y color que el movimiento moderno, pero le agrega como más movimiento y dinamismo, ya que se inspira de vehículos como barcos y aviones para crear esos edificios, y también se caracterizan por tener como esas formas más curvas y mucha horizontalidad. Entonces también incorpora ventanas que van como en toda la fachada horizontal, o ventanas circulares, que pues sí le dan como que ese estilo más único, reconocible y más dinámico. Entonces, por ejemplo, un caso de un edificio streamline es este de Coca-Cola, que tiene pues ventanas redondas, forma curva y esta horizontalidad muy característica de ese estilo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una de las figuras más importantes en la arquitectura del siglo XX, que es Frank Lloyd Wright. Y pues él empezó a desarrollar esto de la arquitectura orgánica, pero no en el sentido de formas curvas o formas más extravagantes, sino que hacía esta forma de que sus edificios se integraran de forma muy natural a su contexto, ya que usaba elementos naturales y se adaptaba a la topografía, hacía espacios que se vieran más abiertos y aprovechaba mucho tanto la luz como la ventilación natural. Esto se puede observar, por ejemplo, en la Casa de la Cascada, que incorpora como esta piedra que está en todo el resto del contexto y parece como si la casa y ese espacio fueran uno solo. Y también otra cosa muy importante de él es que esos edificios tenía muebles, diseñaba también los muebles que iban a ver dentro del edificio, entonces también los espacios interiores estaban muy bien planeados y muy integrados al resto del diseño y el resto del contexto. Otra figura muy influencial es Le Corbusier, el cual desarrolló los 5 puntos de la arquitectura moderna. Estos eran primero pilotes, que consistían en elevar el edificio sobre pilotes para dejar la planta baja completamente libre, para hacer más espacios abiertos y ligeros. El segundo punto son los roof gardens, que se supone que era para reemplazar la naturaleza que quitó el hacer el edificio, aunque no siempre se cumplía con esto, ya que incorporaba muy poquitas plantas, pero pues la intención era buena. El tercer punto es el Open Floor Plan,
que es este de tener menos espacios cerrados y menos muros interiores en el dentro y dentro del edificio, y que sea un poquito más libre el recorrido de la distribución. El cuarto punto son las ribbon windows, que son estas ventanas horizontales que hacen que se pueda ver una iluminación más uniforme y una mejor relación entre el interior y el exterior. Y el quinto punto es la free facade, que es donde la fachada se ve, que hace que la fachada se vea un poquito más ligera y más libre, iluminada. Un ejemplo de esto es la Vía Savoy, que incorpora perfectamente los 5 elementos que acabo de describir. Por último, hablando sobre el estilo internacional, este no solo surge de todos los estilos que he mencionado anteriormente, sino que también el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna está buscando dejar a un lado toda esta ornamentación histórica que hubo y enfocarse 100% en las necesidades de las personas, en el racionalismo, en la simpleza, la modernidad y la eficiencia, tanto como la organización de los espacios. Entonces se hacen estas formas simples y se hacen estas fachadas que son solo de vidrio. Entonces son edificios de forma simple que buscan ser únicamente funcionales y buscan no tener ningún tipo de ornamentación. Entonces después de la Segunda Guerra Mundial se empieza como a esparcir más este movimiento y se empiezan a hacer muchísimo más edificios que tengan pues este tipo de formas y fachadas, que es lo que podemos ver mucho hoy en día. Y buscan como estandarizar este tipo de edificio y dejar a un lado el diseño ornamental.